mi nombre es Maren Cole. Y el día que leyeron el testamento de mi abuelo, mis padres sonrieron mientras le entregaban a mi hermana un cheque de $10 millones. Luego se volvieron hacia mí y dijeron, ve y gana lo tuyo. No parpadeé, no lloré, solo presioné mis dedos contra el borde de la mesa de caoba como si la veta pudiera anclarme. Afuera, el aire de Charleston estaba espeso con la humedad de la madreselva de primavera y el tipo de silencio que zumba justo antes de que algo se rompa. Entonces alguien tosió. Un hombre que no reconocí, se levantó de la última fila, mayor, callado, con un traje gris pizarra. Levantó un sobre descolorido. Hay un documento más, dijo. La sonrisa de mi madre vaciló. La mano de mi padre se crispó, y mi hermana, Vanessa, aún sosteniendo su cheque como una corona, entrecerró los ojos. Ese sobre lo cambió todo. Dentro estaba la letra de mi abuelo, y lo que fuera que estuviera sellado en él destrozó la historia que habían construido con tanto cuidado. La narrativa de la hija de excepción, la que se fue, a la que no le importaba, a la que no merecía. No había visto la vieja casa de campo en más de un año. Pero recordaba la forma en que el porche crujía como un suspiro al pisarlo. Recordaba el sonido de las campanillas de viento y el olor del té solar. Y recordaba una voz baja, firme y amable, diciéndome que importaba incluso cuando nadie más lo hacía. Y ahora esa voz estaba a punto de hablar de nuevo, incluso desde la tumba, y yo finalmente estaba lista para escuchar. La grava crujió bajo mis botas mientras bajaba del coche de alquiler. La casa se veía exactamente igual y nada como la recordaba. La pintura blanca de la puerta principal se había pelado en tiras verticales, exponiendo madera desnuda debajo. Los árboles de magnolia que flanqueaban el porche todavía se inclinaban ligeramente hacia el este, como si estuvieran escuchando algo que nunca llegó. Dudó en los escalones. Mi pulso no se aceleraba, pero mis dedos se habían cerrado en puños en los bolsillos de mi abrigo. No había vuelto aquí desde la primavera antes de que muriera el abuelo. Vanessa dijo que la abuela no quería visitas. Me dijo que el funeral era al mediodía. Me presenté sola en una iglesia vacía, pensando que había cometido un error. No me di cuenta de que el error era confiar en ella. El viento cambió y por un segundo olía a té helado de verano y toronjil, lo suficiente como para que me doliera el pecho. Llamé una vez. La puerta se abrió con un crujido un momento después, y allí estaba ella, mi abuela, Margaret Cole. La misma mandíbula afilada, los mismos ojos que nunca parpadeaban demasiado tiempo. Tenía los brazos cruzados, su postura era rígida. Así que dijo secamente, finalmente decidiste aparecer. Las palabras me golpearon más fuerte de lo esperado. No porque me sorprendieran, sino porque se sentían como una herida que había olvidado vendar. Volví tan pronto como ahorré. Ella intervino. Me dijeron que no querías nada que ver con nosotros, que cambiaste de número, que estabas avergonzada. Eso no es verdad. Avancé. Nunca la cambié. Llamé. Pasé. Vanessa estaba aquí. Dijo que no estábamos en casa. Su voz se quebró un poco. Luego se dio la vuelta y entró en la casa, dejando la puerta abierta. La seguí a través de la sala de estar, el aire espeso como el recuerdo. Ahora se movía más despacio, pero con propósito, desapareciendo en el pasillo trasero. Cuando regresó, sostuvo un cuaderno de cuero. Este es el número al que él llamaba, dijo. Bajé la mirada. La letra del abuelo, gruesa, firme, inconfundible. Pero el número en la página no era el mío. Ni siquiera cerca. Eso no soy yo, dije, con la voz tensa. Nunca lo fue. Sus dedos temblaron. Se sentó lentamente en la silla floral junto a la chimenea, la que había reclamado durante décadas. El silencio entre nosotras se amplió. No intenté llenarlo. Finalmente, ella levantó la vista. Te pidió a ti, Marin, en su último día. Te pidió cada mañana hasta que ya no pudo más. No pude hablar. Mi voz simplemente se evaporó. Pero el dolor se sentó pesadamente a mi lado, como una verdad que había esperado demasiado para ser escuchada.
Y en ese momento, supe que esta historia no había terminado. Simplemente había sido interrumpida. Nos sentamos en silencio durante un buen rato. La abuela no lloró. Yo tampoco. La habitación tenía demasiado peso para las lágrimas. Era el tipo de silencio que vive en las paredes viejas y los muebles gastados. Un silencio que escucha más de lo que habla. Me dio una taza de té, la misma taza astillada de la que solía tomar sorbos cuando tenía 10 años. Su mano se detuvo un momento en la mía. Debí haberlo sabido, dijo, con los ojos fijos en la chimenea. Pero cuando tu propia hija te dice algo y las historias siguen coincidiendo, es más fácil creer lo equivocado que admitir lo correcto. Sacudí la cabeza. Te dijeron que no me importaba, que me fui y nunca miré hacia atrás. Ella asintió lentamente. Tu abuelo nunca lo creyó. Siguió llamando. Dejó mensajes que yo nunca escuché. Incluso te envió una carta cuando se enfermó. Tragué. Nunca recibí una. Sus labios se juntaron y se levantó de nuevo, moviéndose hacia el pasillo. Un momento después, regresó con un sobre cerrado, papel envejecido, escritura familiar. Mi nombre escrito cuidadosamente a pluma. Esto volvió marcado como no entregable. Vanessa dijo que te mudaste. Dijo que querías que te dejaran en paz. Sostuve el sobre como si pudiera desaparecer. Mi pecho se sentía hueco, estirado. Reescribieron todo, susurré. Me cortaron como si nunca hubiera sido parte de esta familia. La mandíbula de la abuela se apretó. Y yo dejé que lo hicieran. Llamaron a la puerta. Firme, puntual, como alguien que no estaba acostumbrado a que lo hicieran esperar. Ella se levantó, su columna vertebral se enderezó. Ese es el abogado. Quédate aquí. Te llamaré cuando sea el momento. No pregunté qué estaba pasando. Ya sabía que algo se estaba desmoronando. A través de las delgadas paredes de la cocina, escuché sus voces llegar una por una. Mi madre, demasiado dulce con una risa tensa. Oh, Dios mío, huele igual aquí. Mi padre, frío y medido. Supongo que esto se manejó. Y Vanessa, su voz inconfundible, baja y molesta. ¿En serio? Esto no podía esperar hasta después de que se procese la herencia. Luego una pausa. Y la voz de mi abuela, más fría de lo que jamás la había oído. Por favor, siéntense. El señor Haddock está en camino. Leerá las últimas instrucciones de Walter. Me agarré al respaldo de la silla de la cocina. La madera estaba tibia por el sol, familiar, como si me hubiera estado esperando. Ellos no sabían que yo estaba aquí. Y lo que fuera que viniera, no lo esperaban. No quería venganza. No volví para luchar. Pero una pequeña parte de mí, tal vez la parte que todavía recordaba perseguir luciérnagas detrás de esta casa, esperaba que por una vez alguien dijera en voz alta que lo que hicieron no fue un malentendido. No fue confusión. Fue una elección. Y ahora alguien más, alguien que me amaba lo suficiente como para escribir esa carta, finalmente iba a decir la verdad que todos habían intentado enterrar. Y esta vez yo estaría en la sala para escucharla. Marin, la abuela llamó, entra ahora. Me levanté. Mis piernas se sentían distantes, como si pertenecieran a otra persona. Pero mis manos, firmes. Caminé hacia la sala de estar. La luz, más tenue allí, se filtraba a través de cortinas de encaje que no habían cambiado desde que era niña. Y entonces los vi. 3 cabezas se giraron a la vez. La sonrisa de mi madre se congeló a mitad de camino. Mi padre se movió como si alguien hubiera presionado el rebobinado en su postura, y la cara de Vanessa se puso pálida. Los 3 me miraron como si fuera un fantasma. No sonreí. No parpadeé. Caminé hacia ellos y me senté en el sillón al otro lado de la habitación. El que siempre se dejaba vacío. El que nunca me ofrecieron en las fiestas. Nadie dijo nada. Entonces el abogado se aclaró la garganta. El señor
Haddock era un hombre alto, de ojos suaves, y legible detrás de gafas de montura dorada. Metió la mano en su maletín de cuero y sacó un sobre grueso. Esto, dijo, es el último testamento y testamento de Walter J. Coe, según sus instrucciones explícitas. Leeremos tanto la distribución legal como una carta personal en voz alta con toda la familia inmediata presente. Nadie se movió. Mi madre juntó las manos con fuerza en su regazo. Mi padre miró por la ventana. Vanessa se recostó, con la mandíbula apretada. El señor. Haddock pasó la página. A mi esposa, Margaret Coe, leyó, le dejo la casa familiar, las cuentas establecidas para su cuidado y acceso a nuestras participaciones conjuntas. La abuela no parpadeó. Simplemente me lanzó una mirada, tranquila, serena, llena de algo que no había tenido en años. Seguridad. El señor. Haddock continuó. A mi nieta, Maren Coe, le dejo el anexo de investigación de carbón en 741 Briar Ridge, incluyendo todo el equipo, los fondos, las patentes y la propiedad intelectual actualmente bajo Coe Agricultural Innovation. Una exhalación aguda. No de mí. Vanessa se inclinó hacia adelante, parpadeando con fuerza. Los labios de mi madre se separaron. Los nudillos de mi padre se pusieron blancos en el reposabrazos. Y finalmente, el señor. Haddock dijo, el resto de mis bienes, tenencias financieras y carteras de acciones se dividirán por igual entre mis dos nietas, Maren y Vanessa Coe. La habitación no explotó. Se agrietó silenciosamente como una pared vieja que finalmente cede después de años de presión oculta. Vanessa se levantó. Su voz rompió el silencio con un siseo. Le diste el anexo. Me dijiste. Me dijiste que todo sería mío, pero no era de ella. Y ella estaba a punto de descubrir por qué. El señor. Haddock levantó un segundo sobre, más pequeño, arrugado con mi nombre, escrito con la inconfundible letra de mi abuelo. Hay un documento final, dijo. Una carta personal dirigida a la señorita Marin Cole para ser leída en voz alta en esta sala con toda la familia presente. Vanessa resopló. ¿En serio? Nadie le respondió. La abuela se levantó y le entregó el sobre con un tranquilo, me hizo prometer. El abogado lo desplegó con cuidado, como si ya entendiera. No era solo una carta. Era un ajuste de cuentas. A mi querida Marin, comenzó. Si estás escuchando esto, ya no estoy aquí para decírtelo en persona. Pero eso nunca significó que dejara de creer en ti. De hecho, nunca creí más en nadie. Yo no me moví. Apenas respiré. Siempre eras tú la que notaba primero, la que preguntaba por qué, la que escuchaba en lugar de actuar. Nunca necesitaste el protagonismo. Necesitabas espacio. Frente a mí, Vanessa cruzó los brazos con fuerza. Su mandíbula apretada. Construiste tu propia brújula en una familia que intentó darte el mapa de otra persona. La barbilla de mi madre cayó ligeramente. Nunca fuiste un error, Maren. Fuiste mi legado silencioso. La que no exigía atención, sino que la ganaba con honestidad, con asombro, con coraje. Un escalofrío recorrió mi espalda, pero me mantuve quieta. Quería que lo oyeran todo. Recuerdo el día que pasaste 6 horas rastreando cómo se comunicaban las abejas en el jardín. Llenaste un cuaderno entero. Cuando te pregunté por qué, dijiste que porque ellas también importan. Las palabras eran simples, pero en esa habitación, se sintieron como un trueno. Importabas. Incluso cuando los demás no sabían cómo verte, especialmente entonces. El señor. Haddock hizo una pausa. Mi visión se nubló, pero no aparté la mirada. Aunque no puedo deshacer lo que no te dieron, puedo darte esto, algo que es enteramente tuyo, un lugar que no requerirá que pidas permiso para existir. Desdobló la carta lentamente y la colocó frente a mí. El silencio que siguió fue denso, no incómodo, solo lleno de una verdad que había tardado una vida en abrirse paso. Levanté la vista, finalmente encontrando los ojos de Vanessa, y por primera vez en años,
Ella apartó la mirada primero. Recuerdo ese cuaderno, dije suavemente. Mi voz, el único sonido en la habitación. Pensé que lo había perdido. Nadie respondió. Mi madre miró fijamente su regazo, con los dedos crispados en la falda. Mi padre exhaló bruscamente por la nariz como si estuviera a punto de decir algo, pero no lo hizo. Vanessa, todavía de pie, parecía estar esperando que alguien reescribiera el momento para arreglarlo, para que tuviera sentido de nuevo. Pero ya no le quedaba guión que seguir. Siempre te vio como especial, abuela, dijo con voz firme. Aunque nosotros no lo hicimos. No intentaba ser especial, dije. Solo no quería desaparecer. Vanessa espetó, oh, por favor. Siempre te hiciste la víctima. Como si el mundo te debiera algo por ser callada y extraña. Incliné la cabeza. Y tú te hiciste el centro de cada habitación. Como si los aplausos pudieran arreglar lo que te faltaba. Ella parpadeó. Me quedé. Visité. Hice el papel que me dijeron que hiciera. Lo sé, dije casi amablemente. Y lo hiciste también. Nadie cuestionó si el resto de nosotros existíamos siquiera. Mi madre se levantó abruptamente. Suficiente. Este no es el momento de volver a litigar cada pequeña queja de la infancia. Pero la abuela intervino con voz de hierro. No, este es exactamente el momento porque los dejé a todos ustedes convencerme de que a Marin no le importaba, de que se había ido. Les creí cuando dijeron que ella era la distante. Y me equivoqué. Mi padre se movió en su asiento. Ella consiguió lo que quería, ¿no es así? Su título, sus viajes de investigación, sus diarios. Eso no fue barato. Lo miré directamente. ¿Y quién pagó por eso? Su boca se abrió y luego se cerró. Tú no, dije. El abuelo lo hizo. Cada beca, cada fondo de viaje, cada momento. Pensé que tal vez no era invisible. Ahora podía verlo. La verdad cayendo donde debía caer. En las pausas, en el silencio, que nadie se atrevía a llenar. Vanessa se volvió a sentar, con la mandíbula apretada, los brazos cruzados de nuevo como armadura. ¿Por qué deberías obtener algo? ¿Solo porque interpretaste el papel de la genio triste e incomprendida? No respondí con ira. Simplemente sonreí lenta y con certeza. No, dije. Obtengo esto porque no mentí por ello. Y esta vez, nadie me interrumpió. La abuela se levantó lentamente, su presencia de alguna manera más imponente que la de cualquiera de nosotros en ese momento. Miró primero a Vanessa. Lamento que Walter te dejara algo, dijo, su voz baja y clara. Puede que te hayas quedado, pero nunca fue por él. Fue por lo que pensaste que te debía. La cara de Vanessa se contrajo. No puedes decir eso. Acabo de hacerlo. Se volvió hacia mis padres, sus ojos más fríos de lo que jamás los había visto. Y ustedes, dijo, con la voz subiendo ligeramente. Dejaron que sucediera. Vieron cómo desaparecía y ayudaron. Enterraron la verdad porque hacía las cosas más fáciles. Mi madre retrocedió como si las palabras tuvieran peso. Mi padre no dijo nada en absoluto. Fuera, dijo la abuela simplemente. Vanessa se levantó de su silla. Esto es absurdo. Todavía somos familia. No, la abuela intervino, cortante y final. Ustedes tomaron sus decisiones. No pueden fingir ahora. Señaló hacia la puerta. Mi madre parpadeó, atónita. Margaret, no puedes. Puedo. Y lo estoy haciendo. La habitación cambió de nuevo. Mi padre se levantó lentamente. Vanessa murmuró algo bajo, pero nadie respondió. Por primera vez, no pudieron controlar el momento. No pudieron moldearlo, ni girarlo, ni reescribirlo. Se fueron sin cerrar la puerta de golpe. Solo un suave clic detrás de ellos. Me quedé congelada, sin saber qué sentir. La casa estaba tranquila ahora,
no en silencio como antes, sino asentada como si finalmente hubiera exhalado. La abuela se volvió a sentar, con las manos cruzadas con calma en su regazo. Volverán, dije en voz baja. Ella asintió una vez. Tal vez, pero no tenemos que dejarlos entrar. Por primera vez, le creí. Por primera vez, supe lo que esa puerta realmente había mantenido fuera. No la familia, sino la ficción. Esa noche, me quedé en mi antigua habitación. El papel tapiz se había descolorido, y el colchón era más suave de lo que recordaba, pero el techo todavía tenía las estrellas que brillaban en la oscuridad que el abuelo me ayudó a pegar cuando tenía 9 años. Las habíamos dispuesto en constelaciones correctas, no esparcidas como pegatinas, porque insistí en que tenían que ser científicamente precisas. Él no se había reído. Había cogido una regla. Me quedé allí mirando a Orión, preguntándome cuánto tiempo había pasado intentando ganarme el amor de personas que nunca tuvieron nada que dar, intentando ser vista por quienes se negaban a mirar. Pero no él. Él me había visto todo el tiempo. A la mañana siguiente, encontré a la abuela ya en la cocina, con una taza humeante esperándome en mi sitio. Nos sentamos en silencio, la luz del sol extendiéndose sobre las baldosas. ¿Y ahora qué?, preguntó. Miré por la ventana, los árboles de magnolia meciéndose suavemente. Creo que voy a verlo. Ella asintió. A él le gustaría eso. Más tarde esa tarde, conduje hasta Briar Ridge. Esperaba un laboratorio, algo estéril, austero. Pero lo que encontré en su lugar parecía un granero convertido con un techo de hojalata y puertas dobles de madera. Y sin embargo, por dentro había luz. Cada centímetro se sentía tocado por la intención. Mesas con equipo intacto, estantes etiquetados con mi nombre. Incluso mi cuaderno de la infancia, el que pensé que había perdido hace años, yacía esperando en el banco de trabajo central. No solo me había dejado una instalación. Me había construido un lugar donde no tenía que disculparme por existir, donde nadie me reescribiría, donde lo único que se esperaba de mí era la verdad. Y por primera vez en años, me sentí lista para empezar de nuevo. Han pasado 3 meses desde la lectura del testamento. Los días pasan más despacio aquí, pero de una manera que te permite respirar. He pasado la mayor parte de las mañanas en el anexo abriendo las puertas de un lugar donde nada tiene que ser actuado. Terra y Maike, 2 viejos amigos de la escuela de posgrado, se unieron al proyecto. Estamos reconstruyendo el suelo, reconstruyendo la confianza en él, realmente. Hay algo poético en eso. La abuela vive en un pequeño apartamento justo al lado del ala de la cocina. Algunos días su memoria flaquea, pero cuando habla del abuelo, es con la claridad nítida de alguien que todavía sabe dónde vive la verdad. Tomamos café juntas por las mañanas. Sin conversaciones forzadas, sin sonrisas filtradas, solo calidez. A veces me sorprendo mirando el buzón, esperando a medias otro sobre algún epílogo de la carta que me dejó. Pero no hay nada más que venga. No tiene que haberlo. Él ya me dio lo que necesitaba. No tierra, no laboratorios, sino la libertad de dejar de pedir ser vista. Ahora, cuando miro las estrellas, las reales, no las constelaciones de plástico en el techo de un dormitorio, pienso en la niña que guardaba cuadernos que nadie leía, que susurraba preguntas al viento. Ella todavía está aquí, y ya no espera permiso. Solo luz del sol, solo silencio, solo el espacio suficiente para crecer.